Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. El día de hoy vamos a iniciar cantando un primer himno titulado El Himno de la Reforma. Este himno es básicamente un resumen doctrinal conocido comúnmente como las 5 solas. La primera sola nos apunta hacia la realidad de que la autoridad máxima en nuestras vidas debe ser la palabra de Dios. Es allí donde nosotros debemos estar firmemente anclados. La segunda sola nos apunta hacia el medio que Dios ha usado para que nosotros podamos ser salvos, y es la fe. Solo la fe en Jesucristo. Solo fe. La tercera sola se titula Solo gracia. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación es la muestra de la gracia de Dios en nuestras vidas. La cuarta sola es solo Cristo, porque es Cristo el único medio para que el hombre pueda ser salvo. La palabra de Dios dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Y la quinta sola nos apunta hacia el propósito divino del plan de redención, que es la gloria de Dios. Solo a Dios sea la gloria. El segundo himno que vamos a entonar se titula La Sangre Hermosa. Este himno nos recuerda el sacrificio de Jesucristo en favor nuestro y sus beneficios. La sangre de Cristo tuvo que ser derramada para que tú y yo pudiéramos formar parte del nuevo pacto y pudiéramos disfrutar de sus múltiples beneficios.
Uno de los beneficios de haber participado de la muerte de Cristo y del derramamiento de esta sangre hermosa del Hijo de Dios es que nosotros tenemos una libre entrada, un libre acceso a su presencia. Pero también uno de los beneficios de participar del sacrificio de Cristo es que ahora, por medio de esa sola sangre, la sangre del Hijo de Dios, Dios ha creado un pueblo multiétnico, un pueblo de todo linaje, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, y algún día esa gran nación podrá a una sola voz alabar el nombre de nuestro Dios. Te invito a poder adorar a Dios como parte de este gran cuerpo de redimidos. Jesús en una oportunidad, cuando estuvo con sus discípulos, les dijo estas palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé cuál sea tu situación en este momento. Quizás te encuentras cargado, llevando la culpa de tu propio pecado, cargado con tantos afanes, preocupaciones, ansiedades. Yo no lo sé. Pero Cristo hoy nos hace una invitación a poder acercarnos a Él y encontrar el descanso de nuestras almas. Solo en Él, tú y yo podremos encontrar el descanso de nuestras almas. Te invito a cantar este precioso himno titulado Tierna Voz.
Acompáñenme en la lectura bíblica en Marcos capítulo 11, 27 al capítulo 12, 12. Marcos 11, 27 al 12, 12. La palabra de Dios dice así. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Es palabra de Dios. Acompáñenos a escuchar el sermón del domingo. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. Estamos haciendo la pregunta, ¿quién es este hombre Jesús? Y hoy es el día martes en la mañana. Y Jesús, es la semana de la muerte de Jesús. Y Jesús y sus discípulos están volviendo a Jerusalén. Seguro que pasaron la noche en Betania, probablemente en la casa de María, Marta y Lázaro, el Lázaro que Jesús hace unos días había resucitado. Y en el camino a Jerusalén esta mañana, Pedro ve a la higuera que Jesús había maldijo y lo ve ahí totalmente secada. Y Pedro responde con su sorpresa ahí. Es ahí que Jesús toma un momento, la oportunidad para animarlos a él y a los otros discípulos en su fe. Que sí, Dios está juzgando a Israel, pero no es que Dios había abandonado a su pueblo, sino al contrario, Dios está levantando un nuevo pueblo suyo. Los discípulos van a ser los nuevos líderes de esta familia internacional de Dios. Y Él hace dos cosas muy, muy claras para ellos. Uno, que su fe en Dios va a ser clave. Y dos, que su herramienta principal va a ser la oración.
Jesús y sus discípulos suben al monte del templo y mientras caminan ahí, un grupo de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, son los tres grupos que Marcos menciona. Un grupo de ellos están buscando a Jesús y lo encuentran ahí. Ahora, ¿quiénes son ellos? Es seguro que ellos son unos representantes del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 71 hombres que formaron el más alto tribunal religioso de los judíos en el tiempo de Jesús. Y buscan a Jesús porque quieren confrontarlo. Como las multitudes, como la gente tenía una estima para Jesús, no podrían tomarlo a Jesús así en público. Su plan hoy, el día martes de esta semana, su plan es engañarlo. Quieren desacreditarlo en los ojos de la gente. Entonces ellos tienen preparado todos sus ataques para el día. Van a venir los fariseos, los saduceos, sacerdotes, escribas, y van a usar una variedad de ataques para engañar a Jesús, para desacreditarlo, para ponerle en problemas con la gente. Este primer grupo que viene para atacar a Jesús, vienen cuestionando la autoridad de Jesús. Específicamente tienen en mente las cosas que Jesús había hecho el día anterior cuando entró al complejo del templo, al patio de los gentiles, y comenzó a volcar las mesas de los cambistas, a echar fuera a los que estaban comprando y vendiendo los animales ahí. Entonces, este grupo, los representantes del Sanedrín, le preguntan, versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ahora, Jesús sabe lo que ellos quieren hacer. Él sabe que si les responde directamente acerca de su autoridad, que Él viene con la autoridad de Dios el Padre, Él sabe que no les importa la respuesta correcta. Ellos no tienen ningún deseo de someterse a la autoridad suya. Así que, aprovechando una forma rabínica clásica, Él responde a su pregunta con otra pregunta. Él dice, versículo 29, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan. Hablando de Juan el Bautista. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es decir, de Dios, su bautismo, o la autoridad que Juan tuvo, o era su autoridad de hombres. Termina diciendo, respondedme. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Con esta pregunta que hace a los líderes religiosos, Él se alinea completamente con Juan el Bautista. Pero va más allá que eso. Basa su propia autoridad en la de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué responde de esta manera? Juan el Bautista había iniciado una ruptura entre los líderes religiosos y el pueblo en general. Entre los líderes y la gente. Y Jesús viene haciendo que esa ruptura crezca. Entonces, tanto Juan el Bautista como Jesús están en oposición a los que son indiferentes en cuanto a la voluntad de Dios. Y los principales miembros de ese grupo de los indiferentes a la voluntad de Dios son los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes principales. Inmediatamente los representantes del Sanedrín se apartan por un momento y comienzan a discutir entre sí
¿cómo van a responder? Ahora, esa es la primera pista de que no son serios con Jesús, de que no tienen el fin. Su pregunta no tuvo un fin de sacar información, como que si Jesús responde que su autoridad viene de Dios, como que se van a someter a Él. No. La pregunta de Jesús fue una pregunta directa. ¿O creen que Juan el Bautista tenía su autoridad como profeta de Dios o no? Lo están discutiendo entre sí porque no es que están buscando la respuesta verdadera, la respuesta real, sino que están buscando una respuesta política, es decir, ¿cuál es la mejor manera políticamente de responder? Se dan cuenta que Jesús les ha puesto en un dilema. Si ellos responden que Juan el Bautista derribe su autoridad de parte de Dios, ya saben cómo Jesús va a responder. ¿Por qué no lo creyeron? ¿Por qué no lo creyeron cuando habló de mí? Cuando habló de mi rol como el Mesías. Así, admitir que Juan el Bautista tuvo su autoridad de parte de Dios es admitir que Jesús tiene su autoridad de parte de Dios. No pueden ir en esa dirección. Sin embargo, si ellos responden que Juan no era un profeta verdadero, que no tenía su autoridad de parte de Dios, van a caer en problemas con la gente, porque la gente consideró a Juan el Bautista un profeta verdadero, un profeta como los del Antiguo Testamento. Si los líderes religiosos estaban, si hubieran ido en esa dirección, hubiera sido correr la posibilidad de un problema con la gente. No quieren terminar desacreditados en los ojos del pueblo. Así que optan por la única opción, la única respuesta que era políticamente segura. Ellos dicen, versículo 33, no sabemos. No sabemos. Lo que en verdad están diciendo es que no queremos responder. No vamos a responder. Y este encuentro revela que los líderes religiosos no tuvieron ningún deseo o de conocer o de seguir la verdad. No era como que si Jesús hubiera probado su autoridad, que su autoridad venía de Dios, como que le iban a seguir. Solo tuvieron un deseo, el deseo de destruirlo. Y entendiendo esa situación, Jesús no sintió ninguna obligación de responder a la pregunta acerca de su autoridad. No sintió la necesidad de probar el fundamento de su autoridad a este grupo. Jesús nunca tiene la necesidad de ser aprobado de parte de algún hombre. Él estuvo totalmente descansando en su identidad y los propósitos por los cuales Dios el Padre le había mandado. Si una persona realmente quiso acercarse a Jesús, si realmente quiso entender quién es, de dónde tenía su autoridad, la puerta para Jesús siempre estaba abierta. Pero para los que no querían humillarse delante de la autoridad que Jesús tuvo como el Hijo de Dios, Él no sintió ninguna necesidad de probar su autoridad frente a esa persona. La segunda parábola la segunda parte de nuestro texto es una parábola severa. En este momento de la narración, Jesús gira y comienza a contar esta parábola. En realidad contó varias parábolas. Marco destaca el hecho de que comenzó a hablar en parábolas, solo que
Marcos solo nos cuenta una parábola, pero sabemos que hubo otras parábolas que Jesús contó, porque Mateo nos cuenta de al menos 3 parábolas que Jesús contó en ese momento. Marcos, ¿qué hace él? Él resume o toma, buscando la precisión en su evangelio, nos da la más conmovedora entre las 3 parábolas o quizás más que Jesús contó ese día. En la parábola que Marcos nos cuenta aquí de Jesús, un hombre plantó una viña. Luego hizo todo lo necesario para asegurarse que la viña pudo producir buen fruto. Puso un cerco alrededor para protegerlo de los animales salvajes, de ladrones. Cavó un lagar y luego edificó una torre. Esa torre hubiera servido como una torre de seguridad y probablemente también como un depósito, un almacén. Y luego el hombre arrendó la viña a unos labradores, hombres quienes iban a trabajar la viña para su propia ganancia. Y el acuerdo que el dueño tuvo con ellos era que cuando era tiempo de cosecha, que el dueño iba a recibir un porcentaje de la ganancia. Así que después de arreglar este acuerdo, el dueño, toma un viaje largo. Mateo incluye el detalle de que sale a otro país. Todo este escenario hubiera sido muy entendible para la gente de aquel tiempo. Era un acuerdo comercial muy común en aquel tiempo. Ahora, sigo ahí en la parábola, cuando viene el tiempo de la cosecha, el dueño manda a un siervo a los labradores, porque quiere recibir el porcentaje de la ganancia que le correspondía. Y mira, en este punto uno quizás espera cierta corrupción, quizás hubo el truco de esconder una parte de la cosecha o no contar con todo, o de alguna manera quizás no dar toda la cosecha que le correspondía al dueño. Pero no es lo que pasa acá. Lo que pasa es radicalmente sorprendente. Los labradores toman al siervo y lo golpean. Y lo mandan de vuelta sin nada. Sin embargo, dice con las manos vacías. Así dice Jesús. Y cuando el dueño se entera, él manda a otro siervo. Y esta vez los labradores lo golpean en la cabeza y lo tratan de manera vergonzosa. El dueño manda a otro siervo. Y esta vez lo matan. Ahora, en este punto de la historia, uno llega a la conclusión que seguro que ahora la paciencia del dueño se acaba. Pero no se acaba. Él sigue mandando siervos. Y los labradores golpean a uno, matan a otro y así. Y finalmente el dueño decide que solo hay una manera de tratar con esto. Él manda a su propio hijo. Jesús dice, al hijo amado. Su razonamiento es que si mando a mi propio hijo, seguro que a él lo van a respetar. Pero no es lo que pasa. Los labradores lo ven como su oportunidad principal. La mejor oportunidad que tienen. Su razonamiento es que si matan al hijo, ya no habrá un heredero. Y su conclusión es que ya había muerto el dueño, entonces si está muerto el dueño, porque no viene, debe estar muerto. Si no va a venir el dueño, si este es el único heredero, si a él lo matan, ellos se van a quedar como, porque tienen posesión de la viña, se van a quedar con la viña, va a ser suya. Entonces, ¿qué hacen? Cometen asesinato premeditado. Matan al hijo y tiran su cuerpo fuera de la viña. En este punto de la parábola,
Jesús interviene con una pregunta en la narrativa. Su pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Qué hará el dueño? Ahora, de todas maneras es una pregunta retórica. Jesús mismo da la respuesta. El dueño vendrá y destruirá a los labradores. Y luego Jesús añade, y dará su viña a otros. Ahora, los representantes del Sanedrín reconocen algo. Reconocen que Jesús había contado la parábola en contra de ellos. Están furiosos. Quieren prenderle ahí mismo, pero tienen temor a la gente, así que van a esperar. Tienen su plan para el día. Su plan es engañarlo, desacreditarlo en los ojos del pueblo, aunque su rabia está creciendo, está aumentando. Deciden seguir su plan. Ahora, ¿qué está pasando aquí en este pasaje? ¿Cómo debemos entenderlo? Y quiero desplegarlo con ustedes por medio de mostrándoles 4 principios básicos acerca de Dios y acerca de lo que Él hace. Primer principio, en primer lugar, el precepto de Dios. Su pueblo, ¿cuál es el precepto? Es que su pueblo debe producir fruto espiritual. El precepto de Dios en el contexto de esta historia es que su pueblo debe producir fruto espiritual. La parábola que Jesús cuenta no la toma del aire como al azar, para nada. Jesús cuenta esta parábola porque Él recuerda un pasaje del profeta Isaías. Isaías capítulo 5. Mira, voy a estar leyendo, quiero leer una porción de Isaías 5 aquí contigo. Voy a leer la primera parte. Estoy en Isaías 5, te animo a buscarlo. Voy a estar volviendo un par de veces a Isaías 5, a esta porción, esta profecía. Isaías 5, voy comenzando en el versículo 1. Dice, ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y ya puedes observar el comienzo de los paralelos con lo que Jesús, la parábola que Jesús contó, Isaías 5, versículo 2. Le había cercado, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Los detalles en los 2 pasajes, en la parábola de Jesús y en la profecía de Isaías, no son exactamente iguales. Pero ya notaron los paralelos, ¿sí? Hay bastantes detalles semejantes. ¿Qué diferencias hay? En Isaías la viña es la viña misma que produce, que debe producir buenas uvas, pero no está produciendo uvas, está produciendo solo uvas silvestres. En la parábola de Jesús son los labradores que no están produciendo el fruto para el dueño que corresponde al dueño. No le quieren dar el fruto que le corresponde. En Isaías, la viña representa a Israel como nación, Israel que no está produciendo el fruto espiritual que deben producir. En la parábola de Jesús, los labradores son los líderes religiosos, quienes no producen buen fruto. La diferencia entre los 2 pasajes tiene que ver con el énfasis que Jesús quiere poner en los líderes religiosos, quienes no están produciendo buen fruto. Pero el punto del mensaje de ambos es el mismo, es igual. Israel debe producir buen fruto y no lo está haciendo. La segunda
semana es la segunda semana seguida que vemos a Jesús enfatizando el hecho de la necesidad de producir buen fruto. La semana pasada lo vimos con la historia, cuando Jesús maldijo a la higuera. También lo vimos con Jesús echando fuera a los que estaban comprando y vendiendo ahí en el templo. Israel no estuvo produciendo buen fruto y Jesús confronta el tema de manera directa. No está bien que un cristiano viva faltando crecimiento espiritual consistente y no produciendo buen fruto en su vida. No es normal que una planta o un árbol deje de crecer o que deje de producir buen fruto. No es normal. Un árbol o una planta así no es un árbol o una planta saludable. Un ser humano debe estar creciendo. Por un periodo crece físicamente. Cuando termina su crecimiento físico, sigue creciendo de manera emocional y mental. Si uno deja de crecer como ser humano, algo está mal. Dios espera de nosotros que tengamos un crecimiento espiritual, que haya evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es bueno, es saludable, es correcto. Dios diseñó esta realidad en todos los aspectos de su creación y no podemos estar contentos con simplemente mantenernos en la vida espiritual. No. Es el fruto, hay el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es real, tangible, visible, evidente. El precepto de Dios es que su pueblo produzca buen fruto espiritual. Pero hay una segunda cosa aquí, y es la paciencia de Dios. ¿Cómo vemos la paciencia de Dios en este pasaje? Lo vemos su paciencia en que su misericordia espera mucho. Vemos su paciencia en que su misericordia espera mucho. Ahora volvamos al texto de Isaías capítulo 5. Quiero leer otra vez los primeros 2 versículos, pero seguir un poco más allá. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí, Dios hablando, y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Ves aquí la misericordia de Dios? Él hizo todo lo posible para que Israel, su viña, pueda producir fruto espiritual, para que pueda haber sido fructífero. Lo estableció sobre una ladera fértil. La despedregó. La plantó de vides escogidas. E hizo una torre ahí. Pero solo produjo uvas silvestres. Y Dios pregunta, ¿qué más puedo hacer para mi viña? ¿Qué cosa no he hecho? Su punto es, he hecho todo. Y mi viña sigue produciendo mal fruto. El pasaje dice que Él esperó uvas buenas. Que diese uvas. La dio tiempo, pero no produjo. Hubo la paciencia de Dios ahí. En la parábola de Jesús vemos lo mismo.
El dueño, quien representa a Dios el Padre, manda siervo tras siervo. Eso se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, quienes Dios envió para advertir a Israel, advertirlos del juicio venidero de Dios, para llamarlos a arrepentirse, para evitar el desastre del juicio de Dios. Los mostró grande misericordia, larga misericordia. Aguantó Dios que sus profetas fueron golpeados, sufrieron, algunos matados. Dios en su misericordia hacia su pueblo mostró paciencia larga. Todo el contexto de Isaías 5 es una canción de amor. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Por qué así? Porque Dios ama a su pueblo. Los muestra grande misericordia. Es la paciencia desplegada aquí. Considera tu propia vida y la paciencia que Dios te ha mostrado. ¿Te destruyó la primera vez que hubo señales de pecado y rebelión de tu parte? No. Extendió su misericordia a ti vez tras vez. ¿Hasta que si eres salvo? Hasta que te humillaste para darte cuenta de la paciencia y la misericordia de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pedro dice en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pablo, hablando en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y otra vez Pedro, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios muestra paciencia en que su misericordia se extiende a nosotros y Él espera que respondamos a su misericordia. Quizás nunca has sentido la realidad de la misericordia de Dios en tu vida. Puede que hayas estado resistiendo su misericordia y su gracia. Quizás no quieres humillarte delante de su misericordia en tu vida. Él llama, Él espera, es paciente. El hecho de que estás escuchando este sermón hoy es una muestra de que Dios sigue mostrándote paciencia y misericordia, llamándote al arrepentimiento. Te está llamando a que tu vida produzca buen fruto. Pero eso comienza con que corras a Él para encontrar su gracia y su misericordia en la salvación que Cristo ofrece. El precepto de Dios es que su pueblo produce buen fruto. La paciencia de Dios se ve en que su misericordia espera mucho. Pero en tercer lugar, el castigo de Dios. El castigo de Dios cae sobre los que rechazan al Hijo. El castigo de Dios cae sobre los que rechazan al Hijo. Volvamos al texto de Isaías 5. Ahora estoy leyendo desde el versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella.
Versículo 7 de Isaías 5. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El juicio llegó, porque no había justicia verdadera. Había opresión. Eso se refiere a la palabra clamor. Y Dios juzgó a Israel. Los juzgó hace 500 años antes del tiempo de Jesús, con los asirios y los babilónicos. Ellos vinieron y aplastaron a Israel, a Judá, a Jerusalén. Y ahora, ya en el tiempo de Jesús, después de siglos, Jesús está al punto de juzgar otra vez a Israel. En la parábola que Jesús habló, después de que el dueño había mandado a muchos siervos, después de mucho tiempo, al final el dueño manda a su propio hijo. Es como que esta parábola actualiza el pasaje de Isaías. Dios en el tiempo de Jesús tomó un paso más para mostrarles su misericordia a su pueblo. Él mandó a su propio hijo. ¿Por qué? Porque ama a su pueblo. Con la venida de Jesús es el punto alto de su misericordia y su gracia hacia su pueblo. Pero ellos están al punto de hacer la cosa más impensable. Lo van a matar, como la parábola de Jesús anticipa. Lo van a matar. A morir en una cruz romana. Y nos preguntamos por qué los líderes religiosos estuvieron tan ciegos en cuanto a la identidad verdadera de Jesús. ¿Por qué lo rechazaron con tanto fervor? En este punto, podríamos decir que fueron ciegos a causa de su propia rabia. Solo querían destruirlo. Algunos, como el joven rico, son ciegos a causa de sus riquezas o su amor al dinero. Otros son ciegos en cuanto a la misericordia de Dios en su vida a causa de su propia soberbia. Otros es a causa de su amor a los placeres, a las comodidades. Otros son ciegos en cuanto a la misericordia de Dios a causa de su propia moralidad, su propio sentir de ser una buena persona. Pero quiero que capten esto. Quiero que capten lo que pasa a los que finalmente rechazan al Hijo. Rechazar al Hijo es abrir la puerta para que el juicio de Dios caiga sobre ti. Esta parábola describe a un grupo de líderes religiosos quienes estuvieron hambrientos de poder y riquezas. Sus corazones estuvieron lejos de Dios. Sin embargo, cuando una persona rechaza al Hijo, y no importa cómo lo rechaza, es culpable del mismo juicio. Una persona puede ser una persona simpática, moral, una muy buena persona. Pero si finalmente rechaza el sacrificio de Jesús, el Hijo, por sus pecados, es culpable del mismo rechazo que aquellos líderes religiosos terribles mostraron. Es por eso que muchas personas muy simpáticas van al infierno, rechazan al Hijo. ¿Captas la seriedad de ese acto? Que no importa qué tan simpático eres, qué tan buena persona eres, si rechazas el sacrificio de Jesús en tu lugar, si rechazas al Hijo, sufrirás el castigo, el juicio de Dios. El precepto de Dios es que su pueblo produzca buen fruto. La paciencia de Dios se ve en que su misericordia espera
mucho. El castigo de Dios cae sobre los que rechazan al Hijo. Pero esta parábola no termina ahí. Termina con una promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Y su promesa es que derramará su bendición sobre un pueblo nuevo del pacto. Un pueblo nuevo del pacto. Al final de esta parábola, Jesús cita al Salmo 118. Aquí estoy leyendo en Marcos 12, versículos 10 y 11, la cita del Salmo 118. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Él pregunta a los líderes religiosos que no han leído este salmo, no conocen esta profecía. Jesús quiere enfatizar dos cosas muy importantes. Quiere aclararlas. En primer lugar, el hecho de que Jesús iba a ser rechazado, eso fue profetizado siglos antes de la venida de Jesús. En el Salmo 118 lo que vemos es que el salmista está diciendo la piedra, una piedra que iba a ser usada para el templo que al principio fue rechazada, llegó a ser, por una decisión de los edificadores, la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra angular del templo. Sí, fue rechazado al principio, rechazada la piedra, pero después fue no solo usada en la construcción del templo, sino quedó siendo la piedra angular del templo. El salmista destaca ese hecho en su adoración a Dios. Y yo no sé si con el conocimiento de lo que estaba diciendo en cuanto al Mesías o sin conocer, no importa. La profecía destaca el hecho de que la Mesías será primero rechazado. Pero en segundo lugar, Jesús hace muy claro que aunque será rechazado al principio, que finalmente Él será la piedra angular del nuevo templo de Dios, la familia internacional de Dios, la iglesia. Así que por eso Pablo, hablando acerca de los gentiles en Efesios 2, comenzando en el versículo 19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, hablando de los gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesús repite lo que el salmista declara. El hecho de que el acto de Dios en tomar al Hijo rechazado y de Él hacer la piedra angular del nuevo templo espiritual de Dios es algo maravilloso. Dios continúa creciendo su iglesia, añadiendo a su iglesia, al templo espiritual de Dios, los que se salvan. Él está edificándonos para que seamos una morada, dice Pablo, para Dios por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu mora en nosotros, obra en nosotros, nos consuela, confirma nuestra salvación, nos aconseja y mucho más. Y como dice el salmista, eso es algo maravilloso. Unos meses después de esta parábola, después de la semana de la muerte de Jesús, Pedro y Juan se encuentran frente al Sanedrín, el mismo Sanedrín que mandó estos representantes para engañarle a Jesús. Y Pedro y Juan les están cuestionando
ahí los principales sacerdotes y los escribas. ¿Por qué? Porque estuvieron predicando la resurrección de Jesús. Y Pedro responde de esta forma, Hechos 4, versículo 11. Jesús, hablando al Sanedrín, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Igual como Jesús dijo en la parábola, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Ese es el punto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al final, es ahí donde la parábola apunta. Naturalmente no producimos buen fruto, pero Dios tiene paciencia con nosotros. Y su misericordia continuamente se extiende hacia nosotros. Pero si tú persistes en resistir al Hijo, y si finalmente mueres resistiendo al Hijo, serás castigado eternamente. Jesús fue a la cruz. Es decir, permitió que lo mataran para que puedes tú ser salvo eternamente. Acércate a Él en fe. Cree que Él te salvará de todos tus pecados. Jesús recibe a cualquiera que humildemente se acerca a Él con la fe de un niño. Padre, ayuda a los que están escuchando hoy, que no son salvos. Ayúdales a humillarse delante de ti y encontrar en Cristo la satisfacción, el gozo, la maravilla de la salvación. Ayúdales a creer en ti y encontrar su salvación en ti. Porque Cristo es la piedra angular del nuevo templo, de la nueva familia de Dios. Y solo, como dijo Pedro, solo hay salvación en Él. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.